Muy buenos días a todos, buenos días a nuestros invitados que acogieron este llamado para que hablemos acerca de cómo estamos transformando la realidad empresarial y agradeciendo inmensamente a nuestro invitado especial de hoy, el doctor Juan David Escobar. Hoy vamos a hablar de qué nos pasó y qué hemos aprendido durante la pandemia. Vamos a tener un conversatorio con unas preguntas muy interesantes y ya les voy a presentar a a las dos personas que van a estar con nosotros. Juan David, pues como la mayoría de ustedes lo conocen, es el CEO de Seguros de Sura. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad de AFID, especialista en negocios electrónicos del Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría en actuaría, en administración, también del Tecnológico de Monterrey, de alta gerencia, del Management Program de Kellogg School of Management. Bueno, Juan David entró a Sura desde el 91 y ha tenido una carrera maravillosa. Él entró al área de tecnología en 1991 como analista de sistemas hasta el 93. Después empezó pues toda su carrera en el mundo de actuaría. Fue analista, ejecutivo, director y luego fue ejecutivo de automóviles, gerente de actuaría de negocios generales, gerente de automóviles, vicepresidente de seguros en 2010 y luego, pues como ya lo sabemos, CEO de Seguros de Sura. Así que Juan David, te queremos agradecer muchísimo que compartas con nosotros esta mañana y nos compartas toda esa experiencia tan increíble que se ha manejado en tu organización al comando tuyo como líder. Y tenemos como moderador a nuestro compañero Joaquín Yepes. Joaquín es consultor senior de Processix, él es ingeniero electrónico de la UPB, tiene un MBA de la Purdue University en Estados Unidos y en su carrera ha tenido también unas posiciones como alto ejecutivo, como gerente de TI de Multienlace, director de seguridad y cumplimiento de Bancolombia, gerente de TI en Exem y ahora consultor senior de gestión estratégica de TI, seguridad de la información y también tiene como emprendedor un par de empresas de seguridad muy interesantes. Así que, damas y caballeros, súper bienvenidos a este webinar en donde vamos a tener un conversatorio muy interesante. Y muchísimas gracias de nuevo, Juan David, por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Bueno, me excusan la informalidad, pues yo a Clara no le puedo decir pues Clara, sino Clarita, porque la conozco desde la universidad y fuimos compañeros en Sura también, entonces pues ya la conozco desde hace muchos años. Y otras ya cercanías personales pues con familia, entonces. Gracias, Juan. Bueno, muy bienvenidos a todos. Juan, de nuevo, mil gracias por estar con nosotros. La idea es conversar y dialogar un poquito de esa experiencia que Sura ha tenido durante, bueno, llevamos ya año y medio prácticamente desde que se declaró el aislamiento total debido a la pandemia y queremos conversar sobre cuál fue esa experiencia Sura. ¿Qué pasó cuando se declaró esa emergencia? Y creo que todas las organizaciones arrancamos como en modo contingencia, en manejo de crisis, y empezamos a probar esos escenarios pues, de la mesa de crisis y todas esas cosas. ¿Cómo fue esa vivencia en Sura Seguros durante ese momento de la declaración? En los términos, ¿qué pasó con las personas? ¿Qué pasó con esos procesos operativos? ¿Y qué pasó con la tecnología en esos inicios de hace año y medio ya? Pues mira, Joaquín, vamos a contar aquí un poquito como de historia. Nosotros por estar tan jugados en salud, esta compañía pues tiene bajo su responsabilidad la salud de 5 millones de personas en Colombia. Entonces, cuando empezamos a oír el tema del brote en Wuhan, y cuando se declara en Italia, me acuerdo muy bien, un fin de semana en abril, el brote en Italia, nosotros enfilamos baterías a estudiar el tema, porque pues la forma como llegó a Italia, por la conectividad del mundo,
era muy probable pues de que el virus se expandiera mucho, se expandiera mucho, no pensando sinceramente en una pandemia, lo tenemos que decir así, pero sí nos pusimos a estudiar mucho el tema. Incluso también porque teníamos un evento en Portugal. Entonces nos pusimos a estudiar el tema con la vicepresidencia de riesgos. Esta compañía, como ha declarado ser gestora de tendencias y riesgos, se pone a trabajar en el tema más seriamente. Nosotros en nuestros radares de tendencias y de riesgos teníamos visualizado el tema, la problemática de las pandemias, pero como una cosa muy lejana. Hay que decir honestamente, como una cosa muy lejana. Entonces en Italia ya pues, nos pusimos a entender más seriamente el tema de las pandemias y cómo deberíamos afrontar ese escenario si se presentara en nuestro país. Rápidamente llegó a España y ya nos pusimos más serios con el tema. Porque pues ya los flujos aéreos eran mucho más importantes con Colombia. Las primeras decisiones esta compañía tiene un laboratorio de ayudas diagnósticas y teníamos una pequeña área de biología molecular. ¿Cómo deberíamos expandir el tema de biología molecular? Un tema también que fue visto lo vimos y lo analizamos y tuvimos conversaciones con Alemania. Alemania rápidamente planteó una estrategia de atención a través de call centers de telesalud. Nosotros en noviembre estábamos arrancando con un servicio de telesalud basado en tecnología en personas. La estimación que teníamos era tener a finales del 2020 más o menos 2.000 servicios año. Tenemos 32.000 servicios día. Entonces, la incertidumbre que usted tenía, porque se referencia estos temas revientan todos los números y la verdad muchas veces se trabaja desde las limitaciones y la pandemia te dice si va a trabajar desde las limitaciones pues voy a pasar por encima de usted y lo voy a aplastar. Realmente se da uno cuenta de que en el día a día, y es uno de los aprendizajes más grandes que hemos tenido, es que pues nosotros escalamos N veces el call center durante la pandemia, N veces en cuestiones de semanas, y eso nos cupo. Y el laboratorio de biología molecular, de hacer pruebas de biología molecular, pasamos a hacer 15.000 pruebas día. Ese fue el pico máximo que nosotros tuvimos. Y eso también nos cupo. Y si hablamos de modelos que nunca habíamos hecho, que los miramos, los adaptamos a nuestro entorno, los mejoramos. El modelo de oxigenoterapia es un modelo que nosotros vimos como unas cosas en Finlandia, otras cosas en Alemania, y otro tema pues de atención domiciliaria en Hong Kong, y armamos nuestro propio paquete. Y eso también es como el tema de las circunstancias, cómo habilita la generación de esas ideas. Ahora, la pregunta que nos queda es, ¿tiene que ser con una pandemia que todas estas cosas sucedan? Y yo creo que ese es un reto administrativo muy grande. Y otra cosa que quiero resaltar, que facilitó en el caso nuestro mucho la toma de decisiones, fue que establecimos rápidamente 4 principios. El primero fue salvar vidas. ¿Cómo podíamos salvar el mayor número de vidas? Cuidar la vida. Ya después, meses después, cómo nos involucrábamos
pues con el cuero y la piel en la reactivación económica. Y ahí hicimos un trabajo muy, muy grande con más de 250.000 empresas. Habilitamos servicios a través de Internet que tuvieron más de 6 millones de visitas. Y el otro principio fue cuidar el empleo de la compañía, es decir, cuidar al máximo el empleo de la compañía. Nosotros no recurrimos a mandar a vacaciones forzadas, no tuvimos recorte de personal, antes creamos empleo durante la pandemia. Y el último fue cuidar la solidez de la compañía. No era un año, y no ha sido pues este año, tampoco va a ser un año pues de un PIG, digamos, como previos a pandemia, pero sí podemos dar tranquilidad por las mismas visitas que hemos tenido a los reguladores, cuidar la solidez de la compañía, es decir, un balance sólido de la compañía. Entonces, con esos 4 principios nos movimos con la agilidad de tener que tomar decisiones en menos de 15 días. Nosotros en el primer pico grande que tuvimos a finales de noviembre, tuvimos que mover el 20% de los empleados a lo que llamamos puerta de entrada, es decir, un call center y procesos detrás. El 20% de la compañía, que estamos hablando de una compañía de 20.000 personas a nivel nacional. El 20%. Eso se hizo en cuestión de 15 días. ¿Por qué? Porque teníamos claros estos principios. La construcción de protocolos de bioseguridad y el acompañamiento y la implementación de protocolos de bioseguridad. Realmente en este momento, bajo esos principios, se rompieron todos los silos de la compañía. Las compañías luchamos con silos todos los días, ¿cierto? ¿Cuál es la responsabilidad que me toca? ¿Por dónde soy medido? ¿Cómo va a ser la gestión de mi desempeño? Y eso genera muchos hilos dentro de las compañías. Aquí se rompieron todos los hilos. Eso fue increíble, increíble. Porque para hacer el acompañamiento de poder restablecer rápidamente, porque también sabíamos que detrás de la pandemia venía una pandemia, pues, y lo estamos viviendo y todavía seguiremos en ese oleaje de empleo. Venga, cómo reactivamos de una forma segura el empleo, ¿cierto? En la compañía hay una compañía a través de la ARL que se llama Consultoría en Gestión de Riesgo, que hace todo el acompañamiento de las empresas para evitar, digamos, problemas en las empresas, un tema por cumplimiento normativo y otro porque, pues, por la OIT está declarado el trabajo como una actividad peligrosa y nos exigen a las ARLs hacer un cuidado de la vida, ¿cierto? Entonces, mira que ese principio tampoco era tan ajeno a nosotros en su momento, porque lo traemos pues enraizado en la gestión de la salud y en la gestión de los riesgos laborales. Y esa tarea también fue muy demandante. O sea, yo te digo que pues también ha sido un tema del compromiso que también se ha visto pues en muchas empresas. Hay numerosos artículos que hablan de como la necesidad de los empleados de aportar en un momento de alta incertidumbre. Nosotros fuimos testigos de eso. Claramente nos transformamos, tuvimos que poner toda la compañía en modo virtual, excepto aquellas personas que estaban en salud de cara al cliente, atendiendo pues las personas contagiadas. Y muchas cosas también, por ejemplo, en su momento empezamos a tejer una red de apoyo a nivel nacional con cosas que sabíamos que nos podían pasar, pero que fuimos desentrabando, como fueron los elementos de protección personal. El país tuvo una escasez de elementos de protección personal. Nosotros tuvimos que hacer importaciones directas desde la China no sé si recuerdan, pero en la China pues salían los titulares de que a usted le quitaban en la pista las compras porque aparecía otro con
No oferta con más. plata en mano, oferta empujando por lo que estaba montado en el avión. Eso es real, eso no era cuento, pues, ni fake news. Pero lo importante de esto es cómo se empieza a tejer una cantidad de lazos de confianza, de ayuda, y qué es lo que hemos vivido en las empresas durante la pandemia. Todos estos aprendizajes realmente los estamos capitalizando ya hoy en día. Nosotros, por ejemplo, migramos de un modo 100% virtual a una filosofía que queremos y le estamos dando vida, que es el trabajo flexible. Y el trabajo flexible es que tú puedes trabajar. Yo ayer estuve en las sedes de la oficina trabajando porque necesitaba hacer unas reuniones con mi equipo. Hoy estoy trabajando virtualmente. Y así estamos, y no es pues con reglas, voy martes y jueves, de tal hora a tal hora, no. Cada cual define, reserva su espacio, todo el mundo entregó sus oficinas y convertimos todas las sedes de Sura en coworkings, para ponerle cualquier término que nos podamos entender fácilmente. Tú reservas tu espacio. Lo que le estamos haciendo es un trabajo muy importante a los líderes de una nueva dimensión de liderazgo y un liderazgo para nuevos tiempos. Juan, De tal forma... quisiera como hacer un alto ahí, vamos a profundizar en Dale. eso, pero quisiera como cerrar esa primera parte pues de qué nos pasó, primero haciendo una parafrasear un poquito lo que dijiste, que creo que hay unos puntos claves en el tema, y entiendo, lo primero es, nos pusimos de acuerdo en qué es lo importante, y definieron esos 4 principios como el punto de partida para todas las acciones a implementar en ese modelo, y me pareció supremamente importante pues hacer dejar ese mensaje claro. Lo primero es en qué nos tenemos que poner de acuerdo todos. Eso desencadenó el rompimiento de silos. Si todos tenemos claro hacia dónde debemos apuntarnos, quitémonos los trajes, remanguémonos las mangas de las camisas, y entre todos vamos a trabajar por esos elementos. Entiendo, eso fue lo que hicieron inicialmente. Lo segundo es ya el despliegue del que hay que hacer entonces para salvar vidas, para reactivar la economía, para cuidar el empleo en cada uno de esos elementos. Me queda una inquietud frente a eso. ¿Qué pasó con los procesos? ¿Qué decisiones tomaron a nivel de procesos operativos? ¿Cómo apalancó la tecnología? Porque está el tema de los controles de los procesos, de hacer lo que está documentado, de no salirse de lo que está establecido, de llenar todos los formularios que son. ¿Cómo manejaron esa logística a la luz de ese objetivo durante la pandemia? Mira, con el tema pues de la documentación de los procesos, pues hablamos claramente con la auditoría y dejamos el alma en paz. Cuando digo que dejamos el alma en paz, venga, este no es el tiempo pues mientras que una realidad que te cambia en 15 días, o sea, cuando te digo literalmente que nosotros tuvimos que doblar capacidades en menos de 15 días, eso es cierto. Tú en 15 días no eres capaz de documentar un proceso con lo que te exige la seguridad de procesos, ¿cierto? Entonces, por eso es la importancia de, ¿qué es lo importante aquí? ¿Es tener un formato muy bien diligenciado o es cuidar? Hubo unos mínimos que teníamos que cuidar porque como somos compañías de la seguridad social, tuvimos durante la pandemia 3 visitas de la Contraloría General de la Nación. Y las pasamos pues satisfactoriamente. Pero también tuvimos pues como el cuidado de hasta dónde teníamos que llegar, y precisamente por tener esos 4 principios que no íbamos a ser 100% rigurosos, ¿cierto? Con el tema, entonces eso para decirte, hubo unas cosas que cuidamos porque nos tocaba, pues, porque no nos metíamos en un problema con los órganos de control, pero internamente lo que era, pues, buenas prácticas, dimos, este no es el momento porque estamos cuidando estos principios,
¿cierto? Y eso es pues la claridad de las personas. Y en esta compañía también hay unos principios éticos que son 4 principios. Mira que nosotros nos mantenemos pues como un poquito para que la gente lo pueda tener en la cabeza. En la compañía no existe ningún retablo, cuadro, ningún tema que te esté diciendo cuál es la visión, misión, valores. Eso lo hemos inculcado en la cultura de la compañía. Hay 4 principios rectores en nuestra compañía, que son la transparencia, el respeto, la equidad y la responsabilidad. Esos principios hoy son instrumento de toma de decisiones antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Y mira que si uno analiza esos 4 principios, también pues van muy en lo que definimos como objetivos que nos íbamos a trazar en la pandemia, ¿cierto? Entonces, pero tú hoy, por ejemplo, nosotros no decimos, no, venga, esto no es una cosa que se dice de dientes para afuera, sino que lo tengo que tener interiorizado para la toma de decisiones en el día a día, ¿cierto? De tal forma que si una persona sabe, hombre, esta documentación no lo podemos soltar bajo el principio de responsabilidad, puede tomar esa decisión y no le tiene que estar escalando a su jefe, ¿cierto? Eso nos permitía dar esa agilidad. En el tema de tecnología hubo una gran cantidad de cambios. Nosotros veníamos, digamos, de una forma gradual, incremental, iterativa, trabajando con los famosos chatbots. Pues realmente la puerta de entrada, porque eso, cuando tú tienes 32.000 llamadas día, no hay call center que te aguante. No hay call center que te aguante. Los chatbots y la omnicanalidad fue un hecho que no habíamos podido lograr y llegó la hora de implementarlo y llegó la hora de implementarlo. Y los chatbots no solamente respondieron a una alta demanda, porque pues eso no éramos capaces, incluso ya tuvimos un momento en que la limitante era talento humano, ¿cierto? Porque los call centers para atender temas de salud, bueno, tú no puedes vincular a cualquier persona. Son unos perfiles que están por norma declarados. Entonces lo que hicimos fue a través de los chatbots hacer un aprendizaje muy rápido. Todos los días se revisaba el chatbot y se volvía una rutina de autoaprendizaje para poder tener mayores capacidades para el siguiente día. Porque si no, el siguiente día, pues los niveles de atención se nos caían pues a temas que eran pues muy difíciles de administrar. Tecnología, por ejemplo, nosotros tuvimos momentos de abandono en los picos altos, pero lográbamos en menos de 24 horas devolver todas las llamadas, las que no logramos contestar. En 24 horas se lograban llamar a la persona, pues obviamente ahí hubo personas molestas con toda razón. Pero también pues era, mira, pues un call center que pensábamos como más o menos 2.000 llamadas año a 32.000 llamadas. Eso desde el punto de vista de tecnología tuvo muchos retos, muchos retos de acelerar procesos a la nube, que estábamos, porque sabíamos que la tecnología on-premise no nos iba a aguantar, la capacidad instalada no nos respondía, saber decir, venga, esto lo tenemos que doblar. Todo eso, pues ustedes que están metidos en el día a día en temas de tecnología saben que en plataformas on-premise es imposible hacer eso por el mismo suministro de las tecnologías. Pues en cambio en la nube eso fue de una. O sea, nosotros, por ejemplo, tuvimos que una conversación teníamos unos modelos de entrada, uno de esos que nos sirvió muchísimo por la costumbre y la familiaridad de los usuarios es el WhatsApp.
Nosotros tuvimos que hablar con WhatsApp a nivel mundial para que nos habilitara la licencia más grande que existe pues de las más grandes que existen en el mundo, que nos dieron, ¿cómo usted para qué necesita una licencia tan grande? Entonces les contamos por qué. Y nos habilitaron la licencia. Esto es lo más grande que hay, no podemos habilitarles nada más grande. Entonces, ese tipo de cosas, cuando tú tienes pues estos ejes rectores, te facilita mucho la toma de decisiones. Yo supe después de la conversación con WhatsApp, eso lo lideró el gerente de tecnología con la gerente de prestación, les mostraron las cifras y para adelante. En la tecnología que nosotros tenemos de teleconsulta, que es una tecnología de una startup americana, nos convertimos en el centro de excelencia para ellos a nivel mundial. Porque lo que ustedes hacen en una semana no se logra en Estados Unidos en un año. Por los volúmenes después de la pandemia y pues afortunadamente nos respondieron, pero yo quiero resaltar aquí pues que tanto se habla del agilismo, ¿cierto? Y de la adopción del cambio y la gestión del cambio. Y la pandemia nos dio adopción del cambio, gestión del cambio, perdón, no hay tiempo de pensar en eso, ¿cierto? Dijiste algo muy importante con eso, Juan, y quiero apalancarme en eso. Sí, yo creo que la pandemia nos aceleró muchas cosas y cuando uno ve los planes estratégicos de transformación digital que había a principios del 2020 para el 2020 y muchas de las compañías que asesoramos nos decían, ¿qué cambió en ese plan? Y dijeron, prácticamente el plan de digitalización, el plan de transformación digital en términos de qué hacer, no cambió. La pandemia no lo aceleró, ¿cierto? Y todas, por eso, si no tuvieran investigaciones en temas de chatbot, si no tuvieran pruebas en temas de chatbot, extenderlo de la manera como ustedes lo extendieron hubiera sido muy difícil. Entonces, muy difícil. La pregunta que te tengo es, ¿por qué la pandemia acelera la transformación digital y la compañía antes de la pandemia no lo hacía tan rápido? Pues estaba pensando en hacerlo a un paso como más lento. ¿Por qué la pandemia fue la urgencia? Y hay un meme que circuló mucho diciendo razones para la transformación digital y decía selección múltiple, A, mejor experiencia del cliente, B, ahorro en costos y eficiencia, C, pandemia. Y todo el mundo escribía C, pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar la pandemia para esa aceleración? Yo creo, Rodrigo, perdón, Joaquín, qué pena. Yo creo que hay un tema que no nos podemos aislar y sabemos que en todas las empresas las crisis aceleran temas, desafortunadamente. Hay cosas que se necesitan como una generación de crisis, bien sea inducida o bien sea externa. A los niveles y a la velocidad. Ahora, te digo, hay cosas que si no es en una pandemia, yo te tengo que decir, hay una gratitud inmensa a la compañía prácticamente con todos los empleados. Los equipos de tecnología amanecieron muchas veces y eso no es deseable, ni nos sentimos orgullosos de eso, ¿cierto? Fue el compromiso genuino de cada persona decir, estamos aportando acá y hay que sacar esto. No había que dar ninguna instrucción de decir, es que esto es para mañana. Eso nunca tuvimos una conversación de esa. Sin embargo, yo supe claramente que los equipos estaban trasnochados, que incluso hicimos pues, después compensaciones de tiempo y de mandar a gente a vacaciones porque el esfuerzo fue descomunal. Entonces, pero eso pues en un estado normal, como administración, al menos Sura, no nos permitimos eso. Nosotros, por ejemplo, una regla de oro en Sura es, obviamente Sura es una compañía que funciona 7x24, pero para eso están los turnos. No que la gente esté disponible en 7x24. Yo no escribo un correo electrónico después de las 5:30 de la tarde.
Y si lo escribo, lo dejo programado para que salga el otro día, pues a las 7:30 de la mañana. Porque eso, pues, en época normal es una regla de oro, ¿cierto? Obviamente en pandemia no fue así. Pero esas son las cosas que pasan durante una pandemia. Pero, por ejemplo, sí te digo unas cosas que a mí me llaman poderosamente la atención y no es, pues llego a decir, es que una crisis lo empuja a usted a unos límites más allá de lo que siempre piensa. El hecho de multiplicarnos, porque fue multiplicada. O sea, si yo le hubiera dicho a mi equipo, no, un call center de 2.000 llamadas al año, ¿no? Pensemos en uno de 10.000 días. Me hubieran dicho, oiga, mandémosle un psiquiatra a este señor que se enloqueció, ¿cierto? Eso no lo tuvimos calculado en ningún momento, pero fuimos capaces de reaccionar con mucha velocidad, ¿cierto? Con una arquitectura y una pensada en temas de nube que nos permitieran, porque en un momento determinado sí dijimos, aquí hay mucha incertidumbre, ¿cómo nos acompaña mejor la tecnología? Preparémonos desde ya para poder doblar estas capacidades rápidamente, ¿cierto? Yo le decía a mi equipo, mire, el call center de Alemania es de 140.000 llamadas día, ¿cierto? Entonces todos, no, sí, pero pues eso es allá en Alemania, ¿cierto? Entonces, no, pero venga pues, ¿cómo podemos? Nosotros tenemos 5 millones de personas, 5 millones de personas, de las cuales nos van a estar llamando en un momento de pico. Ponga cualquier porcentaje, ¿cierto? Ponga cualquier porcentaje. El 1% son 50.000, el 1%. Entonces, no era porque estuviéramos estimando eso, sino es lo que teníamos que prever, cómo adaptarnos rápidamente y cambiar rápidamente, porque tú también, pues por el otro lado, estás diciendo cómo no generó unos desperdicios económicos por sobredimensionamiento, sino cómo soy capaz de adaptarme rápidamente. Y eso pues lo tuvimos en temas de proveedores que nos pudieran dar esa facilidad de decir, pilas pues que bueno, arranco con esto, pero muy probablemente le voy a decir, deme el doble al otro día y lo van a necesitar en menos de 15 días. ¿Cierto? Esas conversaciones sí se tuvieron. Pero hay una cosa que a mí sí me llama mucho la atención. Por ejemplo, nos sacamos el año pasado 10 soluciones digitales, porque no podíamos sacar ninguna en vivo y en directo, pues para que los asesores de seguros, que es una actividad de mucho relacionamiento y contacto, tuvimos que hacer un trabajo grande y nos respondieron los asesores de seguros a aprender a vender en digital y aprender a vender así como estamos tú y yo. La compañía estuvo en el cumplimiento del presupuesto por encima del 90% de lo trazado antes de pandemia. Vendiendo intangibles, ¿cierto? Y se logró, pues en unas compañías se logró incluso más del 100% del presupuesto, en otras no, pero estuvimos pues en promedio, estuvimos en el 96% de cumplimiento antes de pandemia. Muchas veces le decimos a la tecnología, y esto pues puede sonar muy odioso, pero pues, tú sabes que muchas veces le sacamos la excusa, el sistema no me deja, el sistema está caído. Y lo odioso va en que, pues dijimos alguna vez en un comité, bueno, si el sistema puede caer, pero la cabeza no, la actitud no, ¿cierto? Tuvimos contingencias y tuvimos que habilitar contingencias manuales. Pero y por eso digo que esos principios ayudan muchísimo, porque entonces, si la contingencia manual aparecía, la actitud, la claridad de las personas no es excusa que el sistema esté caído, ¿cierto? Excelente. Entonces, en ese sentido, pues realmente
Yo creo que aquí hay un aprendizaje muy grande y lo digo, por ejemplo, en los temas de agilismo, adaptación al cambio. Nosotros pues hemos venido trabajando en las metodologías de Scrum hace mucho rato. Y aquí pues, mejor dicho, no pues, no sé, doctorado en incertidumbre, doctorado en metodologías de Scrum, rompemos paradigmas de gestión del cambio, ¿cierto? Y si tú me dices eso, yo digo, hombre, hay cosas que el entorno definitivamente te las tiene que poner, te tiene que meter en eso, ¿cierto? Porque Tiene que retar, te tiene que retar. sí, el entorno te facilita esas cosas, ¿cierto? Ahora, lo importante es que vamos a recoger después de vivir eso, ¿cierto? Porque íbamos a volver, por ejemplo, una discusión que tuvimos en estos días en tecnología fue, íbamos a volver a un tema de las prácticas antes del 2010, ¿no? Y le dije, muchachos, por Dios, un momentico. Miren lo que nos tocó hacer durante el 2020. Y ustedes me están planteando que hagamos esto igualito antes de la pandemia. No. Excelente No, no. introducción para el último tema de este conversatorio, Juan. ¿Qué se queda de la pandemia? Y ahí conecto con lo que te interrumpí ahorita que empezaste a hablar de estos temas, de las decisiones que están tomando para el presente y para el futuro. ¿Qué se queda? Y ya empezaste a decir el modelo ágil, el manejo de la incertidumbre, el retar la gestión de cambio, esos elementos. En conclusión, ¿qué se queda a nivel de tecnología, procesos y personas como aprendizaje de la pandemia? Y ya sí en detalle, ¿cuáles son esos escenarios de operación y de gobierno de la organización que se están planteando que se van a quedar ya al futuro? Mira, yo creo que a nivel pues del equipo de dirección de la compañía, eh, tener poquitos principios súper claros nos habilita mucho romper los hilos. Eso facilita mucho las conversaciones. Y eso es un tema que lo estamos cuidando con mucho celo, ¿cierto? Para poder ser más ágiles, para que no exista, pues, como a veces esas talladas de venidos, ¿por qué estás mirando esto por acá, ¿cierto? Entonces y eso tiene que permear el resto de la organización, eso no puede ser pues solamente el comité de dirección, sino que el comité de dirección se encarga de permear eso en la compañía. Entonces, ahí hay unos temas que estamos trabajando y que estamos dejando así de claros, poquitos, súper claros. Un tema, por ejemplo, hoy, que no tiene que ver nada con la pandemia, que para nosotros se llama un concepto de integralidad y es cómo estamos generando una oferta donde le ponemos al servicio de forma integral todos los servicios de la compañía para tratar un poquito de ser menos etéreo con esto. Hoy hay una ruptura entre lo que permite la ley en la EPS y la ARL. Son dos sistemas que no se conectan. Entonces estamos trabajando en eso. Hoy dimos, y lo que tú dijiste de la estrategia digital, y lo digo desde la estrategia de la compañía, nuestra estrategia no ha cambiado en nada. Simplemente nos dimos cuenta que era posible más rápido, que era posible, nos cabían números que antes no habíamos concebido, ¿cierto? Entonces hoy hicimos ya un plan a 5 años, que pues si lo hubiéramos hecho antes de la pandemia, no nos hubiéramos retado así. Pero la pandemia nos dijo, venga, ustedes fueron capaces de hacer esto, son capaces de aspirar a más. E hicimos un plan, lo acabamos de terminar, un plan muy retador a 5 años, muy aspiracional, pero porque la pandemia también nos dijo, sí son capaces, ¿cierto? Lo otro, desde el punto de vista de tecnología, también nos demostró pues ya hoy tomamos una decisión de irnos 100% a la nube. Tenemos un plan de trabajo para irnos a la nube. ¿Por qué? Por la capacidad de escalar Ahora vienen unos temas pues
de optimización, gestión, porque en eso pues también uno va aprendiendo que lo que deja aprendido le factura a uno duro, ¿cierto? Y entonces hay que saber qué bajo, qué prendo, eso es un ecualizador pues que tiene una magia impresionante. Entonces, pero ese tipo de cosas para la flexibilidad son supremamente importantes. Otra de las aceleraciones es el camino digital. Nosotros nos planteamos en un lapso de 4 años un 3X de lo que cerramos el año pasado, que tuvo un 2X, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya estaba habilitado el ambiente y no podemos, la persona que aprendió a comprar en digital ya aprendió, ¿cierto? Eso no, pues sí entró forzado, pero ya aprendió. Entonces hay que mantener la oferta, hay que ampliar el portafolio y nos estamos poniendo una meta de 3X, multiplicar por 3 con lo que cerramos en el 2020. Hubo una transformación de procesos que la escuela fue la pandemia, que recogimos y dijimos, listo. Antes habíamos pensado que este era el camino de transformación de procesos, amase otra vez. Y amase otra vez es que nos va a permitir una oportunidad más rápida. En salud hay unos requisitos de ley que te ponen unos parámetros que nosotros antes de la pandemia decíamos, pues esto no lo cumplen ni países del primer mundo. Y a través de la atención virtual, a través de cosas que también tuvimos que hacer para priorizar cómo atendíamos en la pandemia, desarrollamos unos modelos analíticos. Y esos modelos analíticos no se quedaron para la pandemia, sino que nos van a reconfigurar todo el proceso de atención de los clientes. Para no decir todo va a ser virtual, sino poder priorizar. A Joaquín lo atiendo presencial o lo atiendo de forma virtual y dependiendo de esa primera tema que vea virtual lo derivo a una presencialidad sin que vuelva a tomar a arrancar el cuento, ¿cierto? Porque mira que en muchas organizaciones tú tocas a través de la multicanalidad, como usuario te toca volver a echar el cuento otra vez, ¿cierto? Sin volver a echar el cuento. Entonces hemos avanzado mucho en ese tema de omnicanalidad para ese usuario. Que te cuento que estás redefiniendo un concepto que se está hablando ahorita, no de omnicanalidad, sino de opticanalidad. De omnicanalidad. Hacer omnicanalidad, pero de una manera óptima, a través de elementos analíticos que te permitan optimizar el uso de cada uno de ellos. Eso es muy importante. Sí, sí. Y del modelo operativo, estabas hablando de las oficinas, del modelo flexible. Ese es más un tema cultural, pues. Sí. Ese es un tema cultural, y lo digo cultural porque es un nuevo estilo de liderazgo. No es un tema de espacio físico, ¿cierto? Sino que es un tema que tiene que ver todo con el liderazgo. O sea, cuando nosotros estamos diciendo, mire, el reto no es el sistema que me optimiza el uso del espacio físico. El reto es, usted, señor líder, ¿para qué va a hacer ir a una persona a la oficina y de qué va a conversar? ¿Cuáles son los objetivos que se están proponiendo? Y no importa dónde esté sentada esa persona. Con esto no estamos dando permiso a que todo sea virtual, pero que tampoco la forma de liderar es que no, es que a mí me gusta que mi equipo esté aquí, ¿cierto? Porque te limitas de buenos recursos. Hay muchas personas que hoy volvieron a sus lugares de origen, que vinieron, se desplazaron bien sea a Bogotá, a Medellín o a Cali por oportunidades de trabajo, pero que sus familias no radican en esas ciudades. Y tenemos personas trabajando en pueblos de Colombia, porque pues el internet ha mejorado enormemente. Hay muchas, para decirlo algo, pues hoy tenemos varios compañeros trabajando desde Villa de Leyva
con mejor internet, porque tienen fibra óptica, ¿cierto? Y así te puedo señalar otros pueblos en Santander y en Antioquia que le funciona mejor. Por ejemplo, pues en Antioquia, para no irnos muy lejos, en Venecia tú encuentras mejor internet que en Medellín, Sí. ¿cierto? Porque es fibra óptica hasta tu casa, ¿cierto? Entonces, pues puedes trabajar tranquilamente y es un pueblo que está a una hora y media de la ciudad. Entonces, eso nos está sucediendo mucho y eso genera mucho como, como otro aire en las compañías y realmente también hay un fenómeno inmobiliario muy grande que las personas pues están buscando otros espacios porque la pandemia también dejó claro que vení, esta cultura, por ejemplo, en Medellín que se tiene o en Bogotá de apartamento por los limitantes de espacio físico, la gente está buscando pues tener una casa que esté en el campo y eso significa estar por fuera de la ciudad porque pues en términos cercanos a la ciudad se vuelve prohibitivo. Eh, entonces tengo que buscar otras opciones y otras opciones que la tecnología me las está habilitando. Entonces, si tú vas a tener una persona remota, eh, ¿cómo vas a lograr mantener una conexión con esa persona? ¿Cierto? Que se sienta comprometida con la compañía, que se sienta que está aportando, que tenga claros sus objetivos, que sepa que su desempeño va bien. ¿Cómo son esas funciones mías como líderes? Ese es el reto cultural que nosotros estamos transitando en este momento, ¿cierto? Y no estamos diciendo, no venga, porque pues muchas veces yo lo que leo es como de extremos. No, se va todo el mundo para la virtualidad, ¿cierto? El confinamiento nos obligó, pero ese no es el estado deseado, ni tampoco es la añoranza ay, ¿cuándo era que nos podemos ver para abrazar? Yo sí estoy de acuerdo que cuándo era que nos podemos ver para abrazarnos, pero no para que todos volvamos, porque te voy a contar un tema que nos pasa a nosotros en Bogotá. Hay compañeros de nosotros en Bogotá que se tardan 3 horas para llegar al sitio de trabajo. ¿Usted cómo le pide a una persona que se ha desplazado 3 horas productividad? Posible, ¿Cierto? Imposible. posible. Para esa persona es mejor el teletrabajo y el trabajo flexible y saber que un día, cada 15 días o yo no sé cada cuánto, lo que acuerde con su jefe, va a la oficina, revisan temas, se ponen de acuerdo, se reúnen como equipo, pero no tengo que estar todos los días. ¿Cierto? Esos son hechos que nos pasan hoy en Bogotá, para poner el caso un poco más extremo. Personas que tienen que invertir 3 horas para llegar desde su casa hasta el lugar de trabajo. Así es. Bueno, Juan, tengo otras cantidad de preguntas y una cantidad de conversaciones que pudiésemos seguir, pero quiero darle el paso a Clarita para que nos comparta de pronto comentarios de la audiencia, preguntas específicas para cerrar este conversatorio. Te agradezco muchísimo la apertura, la confianza y claro que sí, y nos dejaste una enseñanza muy importante de lo que ha sido Sura en esta pandemia y lo que está proyectando para el futuro. Adelante, Clarita. Gracias, Joaquín. Sí, muchísimas gracias a los dos. Juan, qué interesante. Y sí, obviamente tenemos preguntas de la audiencia en donde nos dicen, bueno, y para empresas pequeñas, desde toda la experiencia que usted tiene, ¿qué se debe conservar de la pandemia a nivel cultural, a nivel de personas? Y pues como consejos están pidiendo para aplicar en sus organizaciones. Y tenemos aquí pues dentro de nuestra audiencia a también líderes importantes de organizaciones que nosotros hemos acompañado durante años. Mira, Clarita, yo creo que porque uno de hablarle pues de agilismo a una pyme es como ridículo, ¿cierto? Porque las pymes por definición son ágiles. Pero yo creo que sí hay un tema que nos cabe a todos y es, hay que ser arrojados con la confianza, pero hay que construir la confianza y eso es una responsabilidad de los líderes. Eh, eso no es muchas veces que la confianza se gana,
No, es que los líderes tampoco somos muy buenos para ser arrojados con la confianza. Y eso es un tema que se construye con objetivos comunes, con entregar responsabilidades, así le den uno sustico, ¿cierto? Mira que en la pandemia, pues, eh, llegaron a un call center de 32.000 llamadas días, pues tú no tienes el tiempo de estar encima de las personas, ¿cierto? Tienes que confiar, necesariamente tienes que confiar, ¿cierto? Y yo te digo, pues, ya hubo, yo, digamos, con mi equipo trabajé mucho al principio, ya ni me entero, ¿cierto? Eh, y eso a mí me genera pues mucha satisfacción, porque es que uno, pues si logró algo como líder es que el equipo huele solo, ¿cierto? Eh, pues realmente, como en estos días le decía a mi equipo, pues yo ya como que soy una porcelana que con los dedos quebrados para que lo ponen a uno en las casas de las abuelas, que sobra empolvado. Eh, Quédense callados a ver si mi jefe no me vota, pues porque yo aquí estoy como sobrando. Entonces, pues ando como pensando pues en las preguntas que me hacía Rodrigo, bueno, ¿para dónde vamos a tirar el balón? ¿Cierto? Eh, y bueno, pues ahí nos estamos entreteniendo pues con la empresa de vacunas, que es un reto grande. Y la verdad es que el tema pues hace que uno, la confianza, digo, mire, la pandemia nos lo puso en bandeja de plata, nos enseñó que sin confianza es imposible, no nos devolvamos. Y eso nos aplica a todos los tamaños de organización, a todos los tamaños de organización. Creo que la otra enseñanza es, eh, ya podemos nacer en digital. No hay que transcurrir el proceso pues, de transformación, ¿cierto? Porque hablamos de la transformación en digital. Eso para las empresas grandes todavía hay mucho terreno que recorrer. Con las empresas chiquitas es, venga, nazca en digital. No le transformación en una transformación digital, nazca en digital. Bórrese ese cuentico de que se va a transformar digitalmente, no, nazca en digital, ¿cierto? Y creo que la otra enseñanza de la pandemia es tenga principios claros y sea ambicioso, porque la pandemia también nos dijo, le caen los números, ¿cierto? Entonces, sea ambicioso porque una pandemia le dice a usted, va a ser tímido, no le va a dar permiso de ser tímido, ¿cierto? Genial. Entonces eso lo diría yo de cara a las pymes, ¿cierto? Porque de cara a otras complejidades pues, que tienen las empresas más grandes, diría eh, ese mantra de la gestión del cambio, qué cosa tan tenaz, ¿cierto? Pues eso limita demasiado. Y lo estoy diciendo porque pues eso lo asumía uno antes de la pandemia. En la pandemia no hubo tiempo de hacer gestión del cambio. No hubo ningún tiempo. Ahora, yo no estoy diciendo que sea pues a los trancazos como nos tocó en la pandemia, para nada. Pero tampoco devolvernos pues a esos temas. El agilismo es una realidad que se aceleró en la pandemia y no hay que perder esa mecánica, esa metodología de trabajo. ¿Cierto? Ahora, el agilismo como credo tampoco funciona. Y por eso hablo mucho de cuáles son los principios que tenemos que tener, ¿cierto? O sea, porque eso nos da claridad, eso nos da la facilidad de romper silos, pues, de decir, no, venga, es que esto, si vamos a buscar esto, se logra. Entonces, un agilismo metodológico como credo no funciona tampoco. Genial, muchísimas gracias, Juan. Bueno, con esto entonces vamos a concluir nuestra invitación el día de hoy a este webinar. Les quiero compartir entonces que el webinar va a ser
ha sido grabado y va a ser compartido a través de nuestro sitio de YouTube de Processix. Les estaremos enviando también el link para que lo puedan ver offline las personas que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos durante el live que hemos tenido hoy. Muchísimas gracias a Juan David, espectaculares todos tus aportes. Gracias por compartir lo que sucedió en tu organización y por las enseñanzas que nos das, y contarles que este es el primero de 4 webinars que vamos a tener. El próximo va a ser el 27 de agosto, viernes también, de 8 a 9 horas Colombia, y tenemos como invitado a otro gran amigo, a Mauro Ferrer, que es el CIO y COO de Protección. Y luego vamos a tener el viernes 3 de septiembre a otro invitado muy especial, otro gran líder, el señor Pablo Cusiño, que nos va a acompañar desde Chile. Por último, vamos a concluir en nuestro cuarto webinar, en donde vamos a estarlo liderando desde Processix y compartiéndoles todos estos aprendizajes y construyendo el camino hacia la eficiencia operativa. Este va a ser el 10 de septiembre, así que quienes nos acompañaron y se inscribieron para hoy van a recibir automáticamente la invitación para estos webinars que siguen en esta saga, y recordarles que como Processix podemos acompañarlos en esta eficiencia operativa, que también hemos logrado tener gran alcance en la transformación organizacional para que pueda, a través de todos estos aprendizajes que hemos tenido, lograr una mayor eficiencia en sus organizaciones. Les recordamos que los podemos acompañar a nivel mundial con todas nuestras capacidades. Actualmente hemos tenido operaciones en 26 países, y pues con esto agradecerle de nuevo a Juan David su acompañamiento el día de hoy. Juan, maravilloso haber podido compartir hoy contigo. Gracias por tu disponibilidad. Pablo ¿Sí? algo. Claro. Bienvenido, Pablo, por supuesto. No, solo para agradecer a Juan David en nombre de Processix por esta oportunidad, por este aporte tan interesante y de una persona con el bagaje y con toda la experiencia, cultura, y gracias por la actitud tan abierta que yo siempre he encontrado en todos los paisas desde mis 16 años aquí en el país. Y así que muchas gracias, Juan David, te lo agradezco sinceramente por la parte intelectual y también de todo corazón por haber aceptado esta invitación y haber compartido abiertamente todo lo que nos has entregado en este rato. Muchas gracias. Pablo, Clarita y Joaquín, y a todas las personas que nos acompañaron, mil gracias por la oportunidad de estar acá. Me gusta mucho que se estén dando estos espacios porque pues compartir estas experiencias nos nutre a todos, ¿cierto? Esto es solamente la historia que nosotros hemos vivido. Yo no estoy aquí ni profesando nada, simplemente compartiendo lo que hemos vivido, las formas como nos defendimos en la pandemia. Y bueno, no, encantado de estar con ustedes y por haberle brindado a Sura la oportunidad de estar acá. Muchísimas gracias. Mil gracias, Juan. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Chao, gracias.